de el primer objetivo de la interpretación bíblica, ¿se recuerdan cuál es? Descubrir lo que dijo el autor. ¿El autor qué? Original. Original, porque hay muchos autores por allí. Y tratamos sobre, en la página 56, la página 56, tratamos sobre el significado del autor, que es el correcto. Hablamos del significado espiritual, hablamos del significado tradicional y hablamos del significado racional. ¿50? ¿Se recuerdan? Tratamos sobre todo eso y hablamos sobre el problema de el sistema o método alegórico. ¿Quién fue el primero que comenzó con el método alegórico? El diablo. Satanás. No, humanamente hablando. Ah, Filemón. No, Filemón no, hermano. Comienza con C de casa. Cicerón. No. La página 60. Ese no es Salomón con C de casa. La página 60. Vaya allá, por favor. No es el Filón, ¿eh? No, Filón es el de- filósofo que quería mordiar la Biblia. ¿Era un filósofo? Sí, era filósofo. Yo no leí que era un filósofo. ¿Y qué era? Yo leí que... ¿No era un filósofo? Ah, ya. Hermano, está en la página... 60, dice usted. En la página 59. El Filón, que era un filósofo. ¿No era? Un erudito judío. Sí. ¿Eso Perdón. es un filósofo? Sí, perdón, un erudito judío, perdón. Me equivoqué ahí. Yep. No, espérate. La tendencia a torcer el mensaje de la Biblia parece que concuerda con la razón humana y la filosofía actual. No es excluida de los teólogos liberales. Exclusiva de los teólogos liberales de la iglesia moderna. La antigua interpretación judía estuvo cargada de su propio estigma de liberales. El más famoso de ellos fue Filón, un erudito judío que vivió en Alejandría. Sí, era erudito, perdón. Filósofo no era erudito, me equivoqué ahí. Pero el punto era que él quería moldear, hacer que la Biblia sea compatible con la filosofía griega de ese entonces. Y de entender que ya la filosofía existía en la Biblia antes que los griegos la desarrollaran o la expusieran. Aquí dice Clemente de Alejandría fue el primer padre de la iglesia que utilizó la alegoría. Pero no dice que fuera el primero que utilizó la alegoría. Pero el primer padre de la iglesia. Sí, por eso el primero. Primero del padre de la iglesia no estamos hablando. Yo creo que hay otros antes, pero... No, pero de la iglesia estamos hablando, no estamos hablando de otro. Yeah. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de... Porque cuando el Señor Jesucristo ya no estuvo y se empezaron a escribir muchos libros, aparte de los que fueron canonizados los Sí, otros. pero estamos hablando de la iglesia. Vale. ¿Me entiendes? Estamos hablando de la iglesia. Por eso, como Filón estaba en el tiempo de la filosofía, por eso fue que me equivoqué, él era un erudito judío, que se quería hacer compatible la Biblia con la filosofía y da a entender que la filosofía ya existía en la Biblia antes que los griegos la desarrollaran o la expusieran. Entonces, ahora viene el punto de que nosotros vemos cuál es el principal problema de estos métodos. Uno de ellos es la ingeniosidad que reemplazaría el No, mensaje divino. ¿cuál es el principal problema de estos métodos? ¿Por qué caen en la ingeniosidad? ¿Por qué caen en exponer la experiencia más allá que más por encima de las escrituras o al nivel de las escrituras? ¿Por qué ponen la tradición al mismo nivel como los judíos de las escrituras? ¿Por qué alegorizan? ¿Por qué todo eso? ¿Cuál es la raíz? ¿La falta de conocimiento o la interpretación? No, sí la interpretación, pero ¿cuál es la raíz? Que no aplica la interpretación. ¿Cuál es el objetivo principal de la interpretación bíblica? Conocer lo que el autor ha querido Entonces, si usted no conoce el sentido original del autor, usted le va a dar significado como usted quiere, va a inventarse cosas, va a ser una persona una ingeniería
totalmente, va a fantasear, va a sacar la Biblia fuera de su contexto y va a comenzar a inventar o formularse doctrina, idea preconcebida y perjuicio, y entonces todo lo va a ver a la luz de ese punto de vista de idea preconcebida, de ingeniosidad, de tradición, de espiritualidad, de experiencia, pero no tiene el sentido original que quiso dar el autor. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay que entender primero qué es hermenéutica, sus leyes, sus métodos, aplicarla, que es la exégesis. Cuando se aplica la ley de la hermenéutica, es decir, su método, entonces hacemos exégesis. Entonces, vamos a poder entender lo que el autor original quiso decir. Y vamos a evitar caer en estos errores aterradores, los cuales han caído durante años la iglesia. Porque, observa esto, aquí viene el punto. Si no descubrimos el sentido original, el tema principal, lo que el autor original quiso decir, entonces va a haber otra plataforma fuera del contexto bíblico para formular doctrina, que eso es lo que ha pasado con el sistema alegórico. ¿Me entienden? Por ejemplo, han alegorizado en muchas alegorías, han alegorizado totalmente el libro de Apocalipsis, simbolismo y todas esas cosas. Sí. Entonces, esto se va a convertir en la plataforma como base de doctrina e interpretación bíblica, y eso va a traer grandes consecuencias, y ha traído grandes consecuencias en la iglesia del Señor. Porque como una iglesia es fortalecida, instruida, santificada, dirigida como Dios quiere. ¿Cómo? Con la correcta interpretación bíblica. Y estudiando la Biblia sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a desarrollar todo un engranaje y una base basado en una interpretación correcta de las Escrituras, y vamos a predicar lo que el Espíritu Santo dijo. Ni le vamos a quitar, ni le vamos a añadir. Vamos a repetir lo que el Espíritu Santo ya había dicho o dijo en las Escrituras a través de la inspiración. Y ahí viene la iluminación correcta, y la iluminación es entendimiento, comprensión, retención y aplicación. ¿Me dio a entender? Entonces, nos quedamos 3.5. Examinar la naturaleza, el valor y los peligros de usar un dogma oficial como una rejilla para la interpretación de la Biblia. Oigan, primero tenemos que analizar qué es un dogma. ¿Qué me puede decir? Vamos a ver. Dogma de domástico. Dogma. Una idea preconcebida. Es una idea preconcebida. Es una idea preconcebida. ¿Qué más es, Violeta? Un dogma es una interpretación no dice errónea, ¿no? Totalmente errónea. Dogma también es lo que se enseña dentro de un grupo, de un grupo. Siga. ¿Qué más? Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué lo separa el dogma de la doctrina? La doctrina es la interpretación correcta y el dogma es la idea preconcebida. Exactamente, es una idea preconcebida, y cuando la doctrina es filtrada por medio del dogma o la idea preconcebida, ¿cómo sale? Torcida, Sale totalmente contaminada por la idea preconcebida. En otra palabra, ya no se está interpretando las Escrituras. Se está dando a relucir una idea preconcebida, sacando la Biblia fuera de su contexto. Ya es un prejuicio, algo prejuiciado. Es una idea preconcebida, es un prejuicio, es de un punto de vista humano,
¿Me doy a entender? Y se está usando las escrituras para transmitir una idea preconcebida, lo cual la Biblia no apoya. ¿Me doy a entender? Entonces, el problema el problema aquí es que no se ha entendido, no se ha buscado, vuelve y mantenga siempre esto en su mente. Lo que el autor original quiso decir. Siempre. Porque una buena hermenéutica es la que identifica lo que el autor original verdaderamente dijo. ¿Me dio a entender? Por favor. Entonces, Violeta, por favor. ¿Sí? Amén. Amén. Búsqueda de un sentido oficialmente aceptable. Sí. Objetivo 3.5. Examinar la naturaleza, el valor y los peligros de usar un dogma oficial como una rejilla para la interpretación de la Biblia. Una rejilla, ¿sabe lo que es? Por donde se va a medir, por donde se va a filtrar, por donde se va a transmitir, por donde se va a llevar la doctrina. En otra palabra, es la base por la cual se va a interpretar una doctrina bíblica. Entonces ya la doctrina no va a salir como la Biblia enseña verdaderamente, sino como el hombre ha mandado. Por eso Jesús condenó a los fariseos y a los saduceos, a los escribas. Él le dijo, vosotros enseñan los mandamientos de hombre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos estaban enseñando los mandamientos de los hombres a la misma altura que los mandamientos de Dios. Y esto traía complicación en el pueblo, que llevó al pueblo a rechazar el verdadero Mesías. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros analizamos bien, si vamos a usar esto como fundamento para interpretar las escrituras, entonces ya aquí viene un punto que ya se está enseñando doctrina, mandamiento de hombre, prejuicio, dogma, ideas preconcebidas. Algo que totalmente Dios no dijo, sino lo que el hombre está dictando. Ahora, ¿cuántos concilios, cuántas iglesias, cuántos cristianos están sujetos a dogma, ideas, mandamientos de hombre y no a la Biblia? Creyendo que es, porque, no, pero la Biblia dice así, espérate un momento. Han investigado a profundidad lo que el autor original quiso decir. Porque es fácil coger un versículo y aislarlo, y aislando el versículo de su contexto, ya usted puede darle otro significado que el autor original le dio en su contexto en cual el autor original lo escribió. Ahora, ¿qué define el significado de un término? El contexto. El contexto en el cual ha sido dado define el significado del término. Ahora, como el contexto define el significado del término, entonces, cuando nosotros descubrimos y tenemos lo que el autor original verdaderamente quiso decir, entonces entendemos lo que en realidad el contexto enseña. Y entonces, como sabemos lo que el contexto enseña, entonces sabemos lo que el significado, lo que el término significa dentro de ese contexto. ¿Me voy a entender? Por eso se ha formulado tantas cosas raras. Ingeniosidad. Se ha puesto la experiencia por encima. La espiritualidad. Buscando un sistema más espiritual, más profundo. La alegorización. Entonces, todo eso se ha dado porque no han ¿qué? Vamos, ayúdeme. Violeta. No han estudiado diligente, sistemática y consecuentemente Diligentemente, ¿qué? las escrituras. Y no han descubierto ¿qué? Que es lo principal. Lo que el autor quiso realmente transmitir. Entonces, lo que el autor quiso en realidad transmitir o escribió, lo que quiso decir, el sentido original. Lo que el autor original verdaderamente dijo. Exactamente, lo que el autor original verdaderamente dijo. O quiso decir. Y lo dijo. Y lo dijo. ¿Me doy a entender? Entonces, si nosotros tenemos ese fundamento principal, porque es el objetivo de la interpretación bíblica, ¿o no? Amén. Entonces, el objetivo principal de la interpretación bíblica o del intérprete o de la interpretación es buscar en realidad el verdadero significado
de lo que dijo el autor original. Sigamos leyendo para que usted vea. Examinar la naturaleza, el valor y los peligros de usar un dogma oficial como una regía para la interpretación de la Biblia. Búsqueda de un sentido oficialmente aceptable. Para entender el error del sentido oficial, o sea, el significado tradicionalmente sostenido por la Iglesia Católica Romana, necesitamos mencionar de nuevo a Agustín. Él lleva a la distinción de ser el padre del método de interpretación alegórica de la Iglesia y el abuelo de las interpretaciones oficialmente aprobadas, que fueron utilizadas en la Edad Media. Su método alegórico de interpretación condujo a la extrema espiritualización de la Biblia. Esto hizo la interpretación cada vez más subjetiva, de tal forma que pareció necesario atemperar la interpretación personal. Como esta última fue suprimida, se perdió la vitalidad que resulta cuando los creyentes estudian por sí mismos la palabra de Dios, así como la enseñanza bíblica desde los púlpitos. Tomás de Aquino, evidentemente, supeditó las escrituras a la autoridad de la tradición. Él afirmaba que la Iglesia era el custodio de las escrituras y como tal poseía la verdadera tradición, oral y escrita, de tal forma que ningún pasaje podía ser interpretado en forma que contradijera las doctrinas católicas romanas. Párenme ahí. Ay, Dios mío. En otra palabra, estas son las tradiciones. Aquí. Tengo las tradiciones. Y esta es la Biblia. Oiga esto. La Biblia era vista a la luz de las tradiciones. Wow. ¿Qué lío? Wow, okay. No era la tradición a la luz de las escrituras. Okay. Y eso, hermanos, y todos saben, no todos, por la mayoría conocemos la historia de lo que pasó en la Edad Media y todas esas cosas. Toda esa diablura. La Santa Inquisición. Toda esa loquera que pasó, no podían, la gente del vulgo no podían tener una Biblia. Él le ha prohibido leer la Biblia, muchísimas cosas. Terrible. Pero, aquí viene algo. Sigamos para que usted vea. Hugo de San Víctor refleja esta falsa hermenéutica cuando escribe: aprende primero lo que debes creer, ve luego a la Biblia y encuéntralo ahí. Qué locura, ¿eh? Verhoff. Aprende primero lo que debes creer, Wow. ve luego, no, primero aprende bien las escrituras Sí. y después ve todo a la luz de las escrituras. A lo inverso, ¿no? ¿Me entiendes? En otras palabras, todo lo cambiaban en la tradición, porque ahí, según ellos, la autoridad oficial era la iglesia. Entonces, y de sus tradiciones. Las mismas, en la misma situación que cayeron los judíos. Y más peor todavía, porque esto le agregaron de todo. ¿Me entiendes? Entonces, en el mismo problema que cayeron los judíos con sus tradiciones. Sigamos. Con el pasar de los siglos, los sacerdotes empezaron a descuidar el estudio bíblico. Y ya para el siglo XIII, muchos doctores en teología no habían leído nunca la Biblia. Era tanto así, hermano, mire, que llegó un momento, oiga esto, en el Imperio Romano, que cuando el latín predominó una época más que el griego, oiga esto después, ya la gente no leía ni en griego ni en hebreo los originales. No, solamente la... En latín, la Vulgata. Oiga bien, entonces llegó un momento donde comenzó un desprendimiento de la originalidad. Y aquí vino, eso trajo muchos problemas, mucha confusión y mucho caos. Porque aunque digan lo que digan, Jerónimo fue el que hizo la traducción de la Vulgata. Y él tuvo que ir a los textos originales, ¿me entiendes? A los idiomas originales, al griego, al hebreo, al arameo, para hacer una traducción de esos idiomas, de los idiomas originales, al latín. La Vulgata es una traducción. Y en ese contexto gramatical. ¿Me entiendes? En el momento que lo traduzco. Exactamente, es una traducción. Por eso en la Reina Valera del 1960 tenemos muchos alineamientos del latín, por ejemplo, verbo. Porque si lo traducimos directamente del griego es palabra, logos. ¿Me entiendes? Y la palabra en el latín es verbum, de donde se deriva el verbo. ¿Me entiendes? Entonces,
así vemos muchas cosas, porque llegó un momento donde el latín predominó más que el griego y ya la gente no leía ni estudiaban griego, sino latín. Sí, era el idioma oficial del imperio. Pero eso, Y de verdad. ok, pero eso en cuanto a teología trajo caos, trajo un rompimiento con las raíces, ¿me entiendes? Y allí entonces se formulan muchas cosas que le quitó mucha originalidad a la iglesia verdadera en cuanto a su creencia. Porque fíjate que llegó un momento donde la iglesia católica predominaba en todo. Ok. Lo que se llama la era de la oscuridad. Era imposición ya. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que después viene la reforma. Entonces se comienza de nuevo, por así decirlo. Ok. Y de allí vienen las divisiones. Eso afectó. De una u otra manera, eso afectó. Ok. Pero como la iglesia es un organismo vivo y que no muere, hubieron persecuciones contra ella fuertemente, pero hasta el día de hoy la iglesia está en pie. La verdadera iglesia, aunque fue afectada en cuanto a su teología, Hermano, pero Roma también. pero Roma va a La desaparecer. iglesia está en pie, pero Roma también. No, pero Roma va a desaparecer. Ya. Ahora, ¿cuáles son la gente que más crecen a nivel mundial? ¿Los católicos o los cristianos? Cristianos ahora mismo. Entonces, Y así ya tú crecen sabes más. que es lo que hay. Ya. Entonces, pero teológicamente, aunque no lo creamos, eso afectó a la iglesia verdadera. Claro. Sí. Porque eso trajo mucho caos y confusión. Confusión. ¿Me entiendes? Y porque tú sabes que la iglesia católica romana hizo muchas cosas, esto de no permitir que la gente en un tiempo ni siquiera leyera la Biblia ni tuviera la Biblia en su casa. Wow. A tal grado que era penado que tuviera una Biblia o leyera la Biblia. Entonces eso afectó. Sigamos leyendo. Con el pasar de los siglos, los sacerdotes empezaron a descuidar el... Yo leí eso, ¿verdad? Sí. Aún en la Europa, Aún en la Europa de la posreforma, el sistema de interpretación oficial se hizo popular y la seria interpretación de la Biblia fue reemplazada por el hábito de manejar la Biblia con el propósito de extraer de ella textos que probaran las doctrinas preferidas. En otras palabras, ¿idea qué? Preconcebidas. Eran totalmente ideas preconcebidas. ¿Y usted cree que hasta el día de hoy no persisten? Sí, Aún en la iglesia cristiana. ya. Por ejemplo, el caso de la mala interpretación de tú no puedes perder la salvación. Yo siempre voy a hacer, porque eso está arrasando con la iglesia cristiana. Mucho. Ya. La salvación no se pierde, que se pierde la persona por no obedecer los dictámenes del Salvador. Porque la salvación es Cristo mismo. La persona se sale del plan de salvación. El cristiano tiene libre albedrío y se puede salir del plan de salvación y se puede perder también. Él se pierde, pero la salvación no. ¿Está entendiendo? Amén. Porque la salvación es Cristo y es un plan de parte del Salvador, pero en ese plan hay leyes que hay que obedecer. Si no la obedecemos, sin santidad nadie le verá. Sigamos. Este problema aún persiste, ya que muchos intérpretes van a la Biblia en busca de lo que quieren creer, en vez de aquello que debieran creer. Actividad 8. Encierra en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. Vamos a ver qué es. Aún la correcta doctrina de la Iglesia necesita estar equilibrada con la vitalidad que resulta del estudio y la interpretación personal de la Biblia. ¿Sí o no? Claro. Sí. Aunque la verdad de las Escrituras nunca cambia, los creyentes de cada generación deben volver a descubrir por sí mismos esa verdad. Amén. Claro. Solo la no va. En el momento que dicen es necesario que cada creyente la estudie. Búsqueda de un sentido más razonable. Bueno, es un problema terrible que veamos las escrituras a la luz de los dogmas o ideas preconcebidas. Porque no estamos predicando las escrituras, estamos predicando y enseñando lo que el hombre quiso decir. Definir 4 conceptos
de los racionalistas de la iglesia. A. La teoría de acomodación. B. La crítica la crítica de las fuentes. C. El existencialismo. Y D. Desmitificación de la Biblia. Oiga esto. Ponga atención a estos puntos, porque esto le va a ayudar a entender muchas cosas. Ok. Adaptación a la cultura. Búsqueda de un sentido más razonable. Violeta, por favor. Ya va. Desmitificación. Adaptación a la cultura. Quizás el peor error de la historia de la iglesia cristiana consista en torcer o rechazar pasajes de la escritura para hacer que éstas armonicen con la filosofía del momento. ¿Quién hizo eso? Filón. Él lo hizo. Ahora, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Mucho ahora mismo. Porque a tal grado, no, porque hay que modernizarse. Sí, pues ahora muestran a Jesucristo como un personaje, por ejemplo, dentro de la nueva era, como lo muestran, y dentro del yoga incluso, lo muestran como una persona que evolucionó, que alcanzó ciertos niveles, lo acomodan a sus... Es horrible. Entonces, el punto es que quieren adaptar la Biblia a su cultura y quieren quitar todo lo que la Biblia confronta, que llama pecado de su cultura, lo quieren quitar, pero adaptando la Biblia a su cultura. Entonces, aquí viene un problema. Por eso es que yo digo que hay que tener cuidado con las culturas. Hay que estudiar las culturas para saber las cosas como son. Pero hay muchas acciones o actitudes o tradiciones, como le quieran llamar, en la cultura, que son dañinas, que la Biblia condena. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros analizamos bien, tenemos que analizar la cultura a la luz de la Biblia. Para evitar ¿qué? No, para evitar adaptarnos al sistema anticristiano. Porque el sistema anticristiano quiere que la Biblia se adapte a él. Pero el sistema que es de Dios, que es el sistema de Dios que es contra el anticristo, le dice: usted está en pecado, usted está mal. Esto está mal, esto no me agrada a mí. Dios dice así en su palabra. Dios condena el pecado, Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, toda la cultura y todo tiene que verse a la luz de las escrituras. Porque la cultura es más, generalmente adaptada al mundo. O sea, es No, porque mundana. es que la cultura es creada por el hombre. Sí. Y el hombre se adapta a la cultura. Entonces, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, un ejemplo, si la homosexualidad llega un tiempo, un momento, que pasa un tiempo y ya la gente lo ve siendo muy normal. Y más bien lo heterosexual O la, es malo. o la ideología de género, Sí. que es una imposición. Y lo están llamando algo cultural, no. Y ahorita mismo ser un creyente no es bien visto. Es políticamente incorrecto hoy en día en ciertos países ser creyente. Es arcaico, es antiguo, Antisistema. es antisistema, es tradicional. Eso. Es una persona totalmente en contra de los nuevos valores, cerrado, todas esas cosas. Pero en realidad yo llamo la cultura atadura. Es una clase de atadura. La cultura te puede hacer racista, te puede hacer cerrado, te puede separar, te puede dividir. La cultura puede hacer todo eso. Porque tú no eres mi cultura, tú no conoces mi cultura. Puede traer problemas por casos culturales. Porque hay actitudes tuyas que son grotescas para otro. El hombre en sí no es libre. ¿Me entiendes? Por eso hay que estar libre de las culturas. Tenemos que estudiar las culturas y todo eso para saber. Pero en realidad no eres libre. No, porque en mi cultura creemos de esta manera. Pero hay ya no lo voy a llamar cultura, pero cuando se crece en el espíritu es el único lugar en el que más o menos, vengas de donde vengas, No, porque es que en el... Oye bien. se hermanan. Oye, aquí. Dentro de Es que cuando tú te arrepientes y recibes a Cristo, tú llegas a tus orígenes. Cuando tú llegas a tu verdadero origen, entonces tú cumples el propósito por el cual tú existes. Y eres libre. Entonces, cuando tú cumples el propósito por el cual tú existes, entonces tú experimentas la verdadera libertad.
Entonces, cuando tú experimentas la verdadera libertad, entonces tú entiendes qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Amén. Por eso es que la cultura, por ejemplo, la cultura que la Biblia enseña, tenemos que estudiarla para entenderla. Porque Dios usó la cultura, Dios usó la persona, Dios usó el idioma para llevar a cabo ¿qué? Su inspiración. Por eso tenemos que estudiar la cultura y entender todo eso. Pero no podemos, oiga bien, aferrarnos, por ejemplo, en esas culturas antiguas, tiempo de Abraham, se hacían sacrificios humanos. Y muchos pueblos lo encontraban normal. ¿Me doy a entender? Hoy en día hacen sacrificios humanos. Sí, Pero la gente lo ve como algo muy aberrante todavía, ¿o no? todavía sí. Pero en esos pueblos antes era normal. Se comían a sus hijos. Amén. Todas esas cosas. Amén. Amén. Sigamos. Nuestro primer ejemplo es Marción de Pontas, un estudioso del siglo II que rechazó todo el Antiguo Testamento porque entraba en conflicto con sus ideas gnósticas. El gnosticismo. Gente que creen que a través de un conocimiento secreto y más allá van a alcanzar ¿qué? La salvación, la superación. Entonces, sigamos. Otro erudito cristiano que torció la interpretación para adaptarla a su prejuicio cultural fue Orígenes de Alejandría. Pero Orígenes hizo bastante también, me parece. Lo escribí Pero historia. ellos tenían su área doblada, que eso que muchas... Por eso es que estudia también la vida de los padres de la iglesia. ¿Me debe entender? Para entender sus lados torcidos, a dónde aportaron bien para lo que hoy en día Tomar lo bueno, sí. nosotros podemos usar y rechazar lo negativo que ellos tenían. Así es. Diga. Perdón, pastor, ¿quiénes eran Orígenes de Alejandría? Eso eran eruditos. Eruditos, Cristiano. ok. Escribió mucho historia, me parece que porque parte de la historia de los primeros creyentes, los Padres. primeros cristianos, tú lo ves en los escritos que Orígenes Sí. ha hecho. Ok. Entonces Orígenes era un erudito. O sea, como historia, como data que no se mueve, o sea, que 1 más 1 es 2, o sea, que en el año tal estaba tal rey y ocurrieron tales hechos, eso no lo puede falsear porque está documentado. Entonces, ¿qué pasa? Él era un erudito cristiano y aportó mucho para la iglesia, pero también tenían sus lados oscuros. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas doctrinas todavía de ellos persisten en las iglesias. Ok. Y Alejandría es en Egipto, ¿verdad? Sí. Y estaban con todo... Ay, Con todo Sigamos. Orígenes es un nombre. Sí, No, es un hombre, sí. Un Ah, hombre. es un hombre. Es una persona. sí. Es una Sí, persona. sí, sí, sí. Ok. Sigamos. Este hombre usó la alegoría como herramienta para hacer la Biblia más compatible. ¿Cómo fue? Usó la alegoría como herramienta para hacer la ¿Y Biblia. quién más la usó? Como alegoría, ¿Quién más la usó? Clemente, ¿no? Clemente la usó también Agustín, ¿o no? Agustín. ¿Sí o no? También. Porque la alegorizó también. ¿Usted está entendiendo cómo eso iba de erudito en erudito? Época en época. ¿Usted está entendiendo? Y hasta el día de hoy persiste ese método de interpretación de la alegoría. Entonces nosotros, por eso es que tenemos que conocer la hermenéutica, sus leyes, sus métodos, sus reglas, saberla aplicar para poder obtener ¿qué? ¿Qué? Lo que quiso decir el autor original. Que es el objetivo principal del intérprete o la interpretación bíblica. Sigamos. La esencia de los planteamientos puede verse en la interpretación que hizo de Éxodo 1:22 del 2 al 10. Desde su punto de vista, Faraón representaba al diablo y los hijos varones y las hijas mujeres representaban respectivamente la cualidad racional y la cualidad animal del ser humano. Ya usted ve cómo por dónde ya se estaban yendo. Sigamos.
Faraón quiso destruir la racionalidad, el proceso de pensamiento por cuyo medio el alma busca las cosas celestiales. Y al mantener a las mujeres con vida, intentó preservar las propensiones animales del hombre. La hija de Faraón, resistiendo a su padre, representaba a la iglesia en su resistencia al diablo. Ay, Dios mío, se dan unas alucinadas. Ya me duele la cabeza pensar en lo que... En pocas palabras, Orígenes intentó que la Biblia fuera más razonable cuando las escrituras parecían entrar en conflicto con su ideal, al registrar inmoralidad o minucias. Él sencillamente cambiaba su significado mediante la alegoría. Entonces quiere decir que quería adaptar la Biblia a la cultura. ¿O no? Era una clase de adaptación, ¿sí o no? Y eso ya perdían la persona lo que en realidad la Biblia enseñaba. Porque ya estaban adaptando las escrituras a su sistema. Cuando el sistema y la cultura tienen que verse a la luz de las escrituras. Sigamos. La teoría de acomodación. Acomodación, lo dice todo. Es Sigamos. la segunda. Primero la adaptación a la cultura. No, la primera es la teoría de la acomodación, ¿verdad? No, ¿qué dice arriba? Adaptación a la Adaptación a la cultura. cultura. Adaptación a la cultura. Pero al principio, en objetivo 6, definir 4 conceptos de los racionalistas de la iglesia, empieza con la teoría de la acomodación. No menciona la adaptación a la cultura dentro de los 4. Entonces ya estaríamos viendo que habría de posiblemente 5. La teoría de acomodación racional. El siglo XVIII fue conocido por el iluminismo o ilustración, un movimiento caracterizado por el racionalismo. Los racionalistas creían que la mente humana era la autoridad suprema para determinar la verdad. Y ellos hoy en día lo dicen. Tu mente humana. Era lo que les premia. Sigamos. Ellos pensaban que cualquier cosa que no pudiera ser confirmada por la razón o la ciencia no era verdad. Ah, eso está de moda. Pero Por ahora la volvemos otra vez ciencia. la situación de la teoría de la adaptación a la cultura. Siempre y cuando se use el método alegórico, se va a tener que adaptar la Biblia a la cultura. ¿Me doy a entender? Clemente lo hizo, Filón lo hizo y tenemos Orígenes aquí que también, Y Agustín. y Agustín. Pero en la teoría de acomodación, cuando se refiere a la ilustración, o sea, a que la mente humana es la autoridad, No, no, se está hablando de alegoría y no, ¿verdad? No, porque estamos hablando del racionalismo. Ya eso. Aquí la adaptación se usa el método alegórico para así congeniar las escrituras al sistema, Sí. a la cultura o a la sociedad en la que se estaba desenvolviendo en ese entonces. Y en la acomodación, si no puede ser probado científicamente, entonces no es verdad. ¿Eh? En la teoría de acomodación, según lo que estamos viendo aquí, es que si no puede ser comprobado científicamente, Si tenemos la razón humana como la base suprema para definirlo todo, es así. Pero vamos a seguir leyendo para que usted vea. ellos pensaban que cualquier cosa que no pudiera ser confirmada por la razón o la ciencia no era verdad. Ya. Desde entonces, comenzó- Entonces, quiere decir que el racionalismo se basa solamente en la razón y la ciencia. sí, ellos por ejemplo parten de que Lógica. intentan probar la existencia de Dios con métodos científicos, desde la óptica de la ciencia humana. Pero ahora viene el punto. Es que, ¿cuál es la base de esa teoría para probar a Dios, para probar la existencia de Dios? ¿Qué base tiene? Humanas. No, pero ahora viene el punto. ¿De dónde? ¿Desde qué base se va desenvolviendo? Desde la que ellos conocen. La Es decir, razón, ¿verdad? de La la- razón. Entonces, la razón, esa razón dice lo siguiente. Ellos pensaban que cualquier cosa que no pudiera ser confirmada por la razón o la ciencia no era verdad. Ya, y así niegan muchas cosas, desde la existencia de Dios. Entonces es imposible. Ellos no creen en los milagros que se han hecho. No, aquí es imposible. Da con la razón, desde ese punto de vista, decir que Dios existe
o buscar pruebas que Dios existe cuando su razonamiento es su propia idea preconcebida. Porque ellos lo van a ver desde el punto de vista de ellos, no del punto de vista que debe ser. Y ya entonces, aún de una u otra fórmula, esto se convierte en una idea preconcebida, su propia razón. Porque yo también no la cosa desde el punto de vista de ellos. La ciencia será alineada a su punto de vista. Limitada. Entonces, es imposible que puedan probar la existencia de Dios de esa manera. Dice en eso en su corazón, no hay Dios. Para él no hay Dios. Dice él. Y desde ese punto de vista, se va a comprobar o se va a verificar si existe un Dios. Entonces, para ellos Dios nunca existe. Será como lo del carbono 14. Así mismo. Sigamos. Desde entonces comenzó a pensarse que solo lo razonable era cierto. Debido a ello, los milagros de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, tenían que ser reevaluados. En otras palabras, digamos esto. Razonar por el raciocinio. Razonando. ¿Cómo es que tuvo origen? ¿Cómo fue que el universo tuvo su origen? ¿Cómo vino a existir el universo? Ellos son capaces de aquí meterle también los del Bim Bam Boom. Entonces, Esa es lo que no, estaba- ahora viene el punto. Es que ellos se van a formular una teoría. Porque tienen que buscar una forma, una teoría de dónde agarrarse. Y a través de esa teoría justificar o comprobar sus ideas preconcebidas a través del raciocinio. Ahora, viene algo muy importante. Que si existió el Big Bang, como ellos le llaman, ¿qué hizo que sería que que se llevara a cabo una gran explosión? ¿De dónde surgen las leyes del universo? Porque donde hay ley, hay inteligencia, mente inteligente. Ellos tienen mucha fe para creer en la casualidad. De verdad. Tienen más fe. que ¿Me doy a Dios. entender? está bien loco. Está bueno. Entonces, Ya. porque la pregunta que yo hago siempre, ¿cómo vino el Big Bang? ¿Qué hizo que el Big Bang sucediera? Porque nada produce nada. Solo Dios es capaz de La hacer nada produce nada. ¿Me doy a entender? Tú multiplicas el 0 por todos los ceros y te da Sí. Sí. 0. Entonces, ellos van a buscar la manera de ingeniársela. Sigamos. Como consecuencia, los detalles históricos de un pasaje fueron relegados a un nivel más bajo de autoridad que la verdad teológica enseñada en él. La Biblia fue considerada una compilación de mitos que representaban verdades espirituales. Mitos. ¿Eran simplemente qué para ellos? Mitos. Entonces, si la Biblia es mitos para ellos, entonces, No, que es- ¿cómo ellos van a poder probar que Dios existe o que Dios no existe? ¿Cómo? Sí. Sigamos. La Biblia es un mito para ellos. Un mito. La Biblia, ¿De alguna? Presenta- de alguna forma, el recuento bíblico podía registrar una mentira y presentar teológicamente una verdad. ¿Se contradicen o no? El recuento bíblico podía registrar una mentira. representar teológicamente Y la verdad, ya. ¿Se contradicen? Ya, pero ¿cómo podemos dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, de alguna forma el recuento bíblico podía registrar una mentira y presentar teológicamente una verdad. ¿Cómo puede ser eso? Si la teología la acomodamos de otra manera, vamos a decir sí, eso es verdad, pero si la, Ah, ok, si porque la la teología la teología vemos es desde el punto de vista bíblico, como decir, no, eso es mito, eso no tiene sentido, porque todo se está definiendo basado en la razón. ¿Me doy a entender? Entonces, si todo se basa en la razón, ya hay un problema. Sí. Sigamos.
Una explicación de esta paradoja fue llamada la teoría de la acomodación, la cual sostuvo que el autor bíblico escribió desde su punto de vista supersticioso, Siga. predispuesto e ignorante, ¿Qué violan ellos? ¿Y que qué? fue el Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu Santo. Eso lo quitan ellos totalmente. La autoría del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, quitando eso, Entonces quedaría lo que ellos dicen. ¿ya? Pero el que es racional, netamente, no cree en la existencia de lo espiritual. No, creen en la materia nada Sí, más. entonces... Lo que este mundo y ya, se acabó. Sigan. La verdad, decían los proponentes de dicha teoría, solo podía ser encontrada cuando se miraba el núcleo de verdad, más allá de los mitos. La teoría de la acomodación sostiene que... ¿Violeta? Que los escritores bíblicos usaron mitos para comunicar la verdad espiritual de modo que sus lectores pudieran entender. ¿Y la teoría de la adaptación a la cultura, de qué trata? De adaptar ¿Adaptar qué? ¿Adaptar qué? las escrituras a la cultura De ese entonces. de ese momento, sí. Como lo están haciendo hoy. Una alegoría. Teoría de la crítica de las fuentes. Ese Sigamos. es el que da más miedo, ¿ves? ¿Eh? Ese es el que más problemas ha metido. ¿Sí? Es lo que yo le he visto. ¿sabes? Sigamos. En el siglo XIX se hizo popular la creencia de que todas las cosas estaban en un constante estado de evolución. Esto no solo se aplicó a la naturaleza mediante la teoría de Darwin, sino también a la Biblia. Los intérpretes que utilizaron el método de interpretación histórico-crítico aseguraron que la fe de Israel evolucionó Oiga eso. a través de los años a medida que aumentó la conciencia religiosa de este pueblo. Ellos también creían, dice ahí, Crían, sí, crían, sí. que no, debería decir creían, ¿no? Sí, Creían. un fallo ahí. Ya. Ellos también ellos también Creían. creían que muchos libros de la Biblia que tradicionalmente habían sido atribuidos a un escritor, en realidad habían sido gradualmente añadidos en forma por generaciones posteriores, hasta que alcanzaron su forma presente. Oiga esto. Es que ellos se generan toda una teoría. Es lo más confuso. Pero el punto está esto, siempre desviando de la verdad. Ya. Aquí que viene el punto. ¿Cuál es el problema de todas estas teorías? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde? ¿Dónde es que se basa que ellos cometen toda esta barrabasada, toda esta locura y toda esta falsa interpretación, todas estas malas interpretaciones? ¿Cuál es el fundamento de que sucedan todas esas malas interpretaciones? La desobediencia. Lo hemos dicho varias veces. El sentido original Del autor. del autor. Original. del Ignorar autor. el sentido original. Siempre ignorar el sentido original del autor. Lo que el autor originalmente quiso decir. Si ellos hicieran eso, no hubiera tanto problema. Sí, algunas pautas que nos ha dado de que, por ejemplo, la Biblia es verdad, es plenaria, verbal, y nada de eso está en Inerrante, consideración. inerrante, verbal, infalible, inerrante y plenaria. Entonces, inspirada totalmente en todos los sentidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué han surgido todas esas teorías? Porque no han querido aceptar el sentido original de lo que el autor en realidad escribió o dijo. Y este grupo, estamos hablando de que son los que al final se consideran, porque a la Biblia están los atacantes externos y los internos. Estos son los atacantes internos. Entonces, aquí viene el punto de evolución de la Biblia, según ellos. La Biblia no evolucionó. Ni la fe de Israel evolucionó. Sigamos. Ellos también, eso Por también lo tanto. leí. Por tanto, la tarea del intérprete consistía en encontrar la evolución del culto judío, desde su infancia y error hasta su madurez. Oiga eso.
En respuesta a esta creencia debe decirse que, aunque el mensaje de la Biblia fue dado en etapas progresivas, esto no implica que la progresión fue del error a la verdad, sino de lo parcial a lo completo. Tampoco implica que los documentos originales fueron enmendados a través de los años. Un nombre famoso asociado con la mencionada actitud es Julius Wellhausen. Malte, ¿cómo va eso ahí? Sigamos. Este usó los diferentes nombres de Dios, los modelos gramaticales y las supuestas contradicciones del libro de Génesis para establecer la teoría de las fuentes múltiples. Esta fue denominada crítica de las fuentes y se extendió sobre gran parte del Antiguo Testamento y los Evangelios. En esencia, el intérprete moderno de esta creencia visualizaba a cada autor bíblico como un simple copista de otras obras. Él dejaba a un lado el producto final que aparece en la Biblia, mientras buscaba el contenido de las fuentes originales. Los críticos de las fuentes asumían que el significado de un pasaje se hallaba tanto en su fuente original, en las fuentes copiadas, así como en su forma final. Como usted puede imaginarse, tal teoría volvió a definir el objeto de la interpretación bíblica. En vez de determinar lo que el texto de la Biblia significaba, el objetivo era determinar el contenido de las fuentes en las que estaba basado. ¿Usted ve? Otra Una vez. locura. Siempre esa es la base del fallo. Que rechazan el sentido original del texto del escritor. No miraban siquiera ahí. Querían ver los Y hasta el día de hoy sucede lo mismo. Sigamos. Todo esto trajo como resultado la fragmentación del mensaje de los libros de la Biblia y el menoscabo de la autoridad de las Escrituras. Actividad 10. La idea básica de la crítica de las fuentes ¿Es que muchos libros de la Biblia evolucionaron a medida que el escritor bíblico las copiaba de muchas otras fuentes. Oiga. Oiga eso. No hay dirección del Espíritu Santo, no hay nada. Diga. La teoría de las fuentes múltiples. ¿Es esto lo que Sí, de desde adaptación de la sí, cultura? sí. Son esas. Ah, ya. La ok. teoría de la no, es la. Estamos hablando de la teoría de la crítica de las fuentes. Ya. Es. Ah, Entonces, ok. ¿qué pasa? Que esta teoría lo que estaba sosteniendo era que la Biblia evolucionó. Ok. Vuelvo y repito, siempre vamos a la base. ¿Cuál es la base de que han surgido todas estas teorías raras? Que no fueron al texto original. o que no aceptaron lo que en realidad el autor original dijo. En cierta forma yo digo que es una desobediencia. Eso es rebelión. Rebelión Eso es rebelión, no aceptar. abierta. Porque buscan una manera, porque la Biblia te confronta, Dios te confronta. Exacto. Con tu pecado, con tu maldad. Exacto. ¿Me entiendes? Y una Quieren cosa es. lo que les convenga. Y entonces lo mismo que se está predicando hoy, hermano. Hay gente que van a la iglesia porque ahí le predican lo que la gente quiere Me escuchar. gusta, sí. Entonces tenemos de algún modo la Edad Media, luego tenemos la del siglo XVIII que es la racionalización y la del XIX que es la de las fuentes de las fuentes, sí, de las fuentes múltiples. Oiga bien, y todo eso, oye, ellos tienen su base Ya. como teoría, ¿verdad? Pero yo siempre voy a, ¿cuál era el fallo de que esa base de esa teoría se diera? Y la base es, y siempre será, que no aceptaron el escrito o lo que el escritor original en realidad escribió, dijo. Siempre. Entonces se van a formular, por ejemplo, la teoría de la crítica de la fuente. Dice, muchos libros de la Biblia evolucionaron a medida que el escritor bíblico los copiaba de muchas otras fuentes. No es así. La Biblia fue inspirada, fue dada por Dios. No evolucionó. Y todos son de la misma fuente. Cuando vamos a la teoría de la acomodación, dice, los escritores bíblicos usaron mitos para comunicar la verdad espiritual, de modo que sus lectores pudieran entender. Cuando vamos a la teoría de la adaptación, o mejor dicho, el búsqueda de un sentido oficialmente aceptable, dice, aún la correcta doctrina de la iglesia necesita estar equilibrada con la vitalidad que resulta del estudio y la interpretación personal de la Biblia. Sí,
aunque la verdad de las escrituras nunca cambia, los creyentes de cada generación deben volver a descubrir por sí misma esa verdad. ¿Por qué? Porque se usaba el método alegórico. Para interpretar las escrituras, adaptación de la cultura. En la adaptación de la cultura vemos que se adapta la Biblia a la cultura, a la sociedad de ese entonces. En la teoría de la acomodación vemos que el escritor usaba mitos para interpretar, para que pudieran entender. En la de la crítica de la fuente vemos que evolucionaba. Pero el problema central de todo esto era que ellos siempre pasaban por alto el sentido original del autor original. Ahora, existencialismo o desmitificación de la Biblia. Uy, se fueron al otro extremo. Léeme, por favor, el párrafo de existencialismo primero y después desmitificar. Existencialismo. Filosofía que se desarrolló como reacción contra el racionalismo extremo. Depender de la razón como único juez de la verdad. Enfatizaba la importancia de la experiencia personal y subjetiva de la captación de la verdad, además de la razón. Los que sostienen esta filosofía no creen que es posible conocer la absoluta verdad o tener normas morales absolutas. En otras palabras, hoy en día se está llevando a cabo hoy en día hay un camaleón es como un camaleón que está mezclado con todo. Ellos dicen que no hay una verdad absoluta. O tener normas morales absolutas. Por eso es que la gente rechaza la Biblia. Tú no dices, Ricky Martin, ¿qué autoridad tiene la Biblia para dictarme a mí? ¿Me doy entender? Porque es que la Biblia tiene una moral absoluta, una verdad absoluta. Entonces, aunque no lo quiere decir, hay existencialismo allí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay rebeldía total. No, pero hermana, entiéndame aquí. Él está ciego por su Estamos pecado. hablando de cómo se están desenvolviendo las cosas hoy en día. Sabemos que eso es rebelión, pero también tenemos que entender qué clase de teoría está trabajando en la mente de esa gente. Si él dijera, Dios nos ama a todos y que donde hay amor está Dios, hablaría yo de existencialismo, pero si viene directamente a decir qué autoridad tiene la Biblia para decirme que... Dictarme normas. Porque... Yo no le vería ahí existencialismo, yo le vería rebeldía. No. Está en Pero contra. es que el existencialismo en sí es rebeldía ante Dios. Existencialismo es una acomodación. No. Acomodación trata, ok, yo acepto esto, pero leemos a esta forma. No, lee bien. Luego- Léelo de nuevo. Yo creo que no lo entendiste. Léelo de nuevo, por favor. Existencialismo. Filosofía que se desarrolló como reacción. Reacción al racionalismo. Sigamos. ¿Ok? Extremo. Que es depender de la razón como único juez de la verdad. Sigamos. Punto. Sí. Enfatizaba la importancia de la experiencia personal y subjetiva en la captación de la verdad, Sí, siga. además de la razón. Lo que sostienen esta filosofía no creen que es posible conocer la absoluta verdad o tener normas morales absolutas. ¿Está entendiendo? Entonces no es adaptación. Entonces lo que se va usted es por lo de las normas morales absolutas. Entonces, ¿qué es la Biblia? La verdad absoluta y la norma moral absoluta. sí. Entonces, si se rechaza eso, usted está usando también tiene esa teoría. No es adaptación, porque adaptación es coger la Biblia y adaptarla al sistema. Pero el existencialismo es un tipo de adaptación. No. Es no aceptar la verdad absoluta de la Biblia. Es no aceptar la moral absoluta de la Biblia. No creer en la Biblia. ¿Me entiendes? Eso no es adaptación. Es existencialismo. Sigamos ahora con desmitificar. ¿Por qué no? Por favor. Si la cultura es muy El tiempo. antimoral, Es que la cultura, como la cultura como es la de ahora, amoral. como ahora, Sí, ahora viene el punto. Se adapta a la Biblia, quieren adaptar la Biblia a Entonces, esa inmoralidad. claro. Pero ahora, aquí el existencialismo es no aceptar la verdad absoluta, no aceptar la moral absoluta y verla totalmente del punto personal. Entonces, eso no es adaptación. Sigamos.
Existencialismo y No, desmitificación. abajo ahí. Desmitificar. Sí, ¿qué? Eliminar el mito que rodea algo. Exacto. Describe una teoría cuyos defensores creen que los milagros de la Biblia son solo mitos que encierran verdades espirituales. Ahora vamos al libro, ahora vamos al párrafo. Existencialismo y desmitificación de la Biblia. Ok. Entonces ya sabemos qué es el existencialismo y sabemos qué es desmitificar, ¿verdad? Ok. Entonces, sigamos leyendo paso por paso. A principios del siglo XX, la filosofía dominante entre los intérpretes liberales de la Biblia dejó de ser el racionalismo. ¿Por qué causa? Lo de la... ¿Por qué el racionalismo dejó de ser? Porque entra en función ¿qué? El qué? Existencialismo. Porque en reacción al racionalismo viene el existencialismo. Para dar paso al existencialismo. Entonces sigamos para que usted vea. Los existencialistas que interpretaban la Biblia enfatizaban las experiencias interiores de la voluntad, las emociones y la conciencia y no aceptaban nada como cierto. La Biblia inclusive. Eso no es adaptación, Violeta. Yo sí. Como veo la cultura de ahora, es una adaptación a la No, cultura de no, ahora. no. Estamos hablando del punto de vista bíblico. Eso no es adaptación. Porque el existencialismo... Es que desde el punto de vista bíblico, todos estos etapas como el racionalismo o el existencialismo... No, es que tú no te estás confundiendo lo que se llama la teoría de la adaptación. La adaptación es cuando coge la Biblia y la adaptan a su manera. El existencialismo es simplemente no aceptar una verdad absoluta. Y la Biblia es la verdad absoluta. Ya. Es muy diferente. Diferente. Ok. Sigamos, por O favor. sea, que nos va a que Sigamos, por directamente- favor. A que directamente niegan esa verdad. Pero siga- la Eso ver- es una doctrina básica. Es que la verdad absoluta tiene que existir, porque si no, no hay una línea recta. Ya está, y la verdad absoluta es... Es Jesucristo, Dios. Ahora el punto está es que esta gente rechazan rotundamente la verdad absoluta, rechazan la Biblia. Oiga, incluso qué, inclusive qué, la Biblia. Ya. No queremos nada con eso, porque no creemos que sea la verdad. Nos regimos por las emociones, por nuestra voluntad, desde nuestro punto de vista, pero no creemos en una verdad absoluta ni una moral absoluta. Por eso entonces eso del adaptalismo son prácticamente las religiones. Que ¿Cómo? No, de nuevo, por favor. Lo de la teoría de Adaptación. de adaptación prácticamente son aquellos que se van a las religiones porque acomodan la Biblia a su manera y hacen sus mitos Una religión, sí. a su forma, A su pero forma, no la llevan realmente como debe ser. Y la base de todo esto es no, Ignorar el sentido original del autor. punto. Lo ignoran o no lo aceptan. Ya. Violeta, por favor. Sigamos. A principios del siglo XX, ¿me leí eso? No, A favor de ello podemos decir que promovieron una mayor relación personal con Dios que hicieron los que los racionalistas. Sí. Pero fallaron al poner sus sentimientos, experiencias subjetivas. Eso es algo personal, ¿eh? Subjetiva te pertenece a ti solo. Sí, personalmente, algo mío. Sigamos. Que lo quiere hacer una religión luego. Que lo hicieron. Por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Violeta, ¿eso es adaptación? No, me arrepiento, hermano, no es adaptación. Ok. No, porque a mí me gusta que la gente Sí. entienda la cosa. Por ejemplo, yo me equivoqué cuando del erudito y el filósofo, porque yo dije, no, pero entonces fui a buscar, no, ahí me equivoqué. Porque uno tiene que ser realista. Me equivoqué porque él era un erudito, no un filósofo. Yo lo que estaba tomando Pero era él quería como- adaptar la Biblia a la filosofía griega. ¿Me entendés? Entonces, porque yo pensaba leer, porque yo, como leí lo del la filosofía, entonces me equivoqué. Entonces me equivoqué y dije, no, espérate, déjame rectificar y arreglar. Entonces dije, no, es un erudito. ¿Cuál es la diferencia entre erudito y filósofo? Bueno, el erudito, el que estudia, es una persona dotada de
del conocimiento, de un conocimiento en cuanto a la teología. Ok, ok. Es una autoridad en cuanto a un área de conocimiento. Un área sí, pero ¿Y el la filósofo? filosofía es el que estudia la existencia de la vida, vamos a llamarlo así. La existencia del ser, cómo vino las cosas, todo eso. Y tiene una idea en perspectiva, toda una teoría para proyectar esa idea, ese pensamiento. Pero lleva ciencia. ¿Sí? Sí, la filosofía es una ciencia. Ok. Y yo me Ciencia había pegado filosófica. con lo de la adaptación y lo estaba arrastrando. Ahora ya lo dejé y empiezo a ver cada una parte. Por eso, ya, a todos nos pasa ya. Sigamos. Ya. Pero ya lo ve más claro, ¿cierto, hermana? Sí, ya lo dejé el otro. Al fin, gloria a Dios. Sigamos. Aquí que ya no tenía nada. Esto es evidente. Esto es evidente en la visión existencialista de la ética. Los existencialistas veían la enseñanza de Jesús como un llamado ético positivo a la acción, pero no como a una norma absoluta. Ellos hablan de los existencialistas como algo en el pasado, pero es algo en el presente, ahora mismo, que se está dando. Es que lo que quiero decir es que todas esas ideas, de una u otra manera, están funcionando. Ahora mismo. Ahora mismo, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Cuando usted estudia la Biblia y analiza lo que está pasando, usted se da cuenta, es como la nueva era. El ecumenismo, todo se está uniendo en un solo sistema. El existencialismo, Ok. la acomodación de la Biblia, la adaptación Hermano, ¿sabes a lo la que... cultura, todas esas ideologías todavía están. Sí, pero lo que pasa es que cuando nos hablaban de racionalismo lo centraron en el siglo XVIII y cuando nos hablaron de la crítica de la fuente lo centraron en el siglo XIX, pero esta no lo centran a ninguna... No, porque que todas esas teorías de una u otra manera están todavía, esas ideologías, yo voy a llamarle ahora ideología, todavía están, pero están camuflajeadas, pero todavía Con otro están. nombre. Porque hoy en día quieren adaptar la Biblia a su cultura. Hoy en día quieren ¿cómo se la teoría de la acomodación que dice los escritores bíblicos usaron mitos. Hay gente que dice que la Biblia es un mito. Todavía. Hay la otra de la teoría de la crítica de las fuentes que dice que evolucionó. Todavía existe esa gente que cree en eso. Sí. El método de la alta crítica, ¿no? Está por ahí. No, es otro punto. Entonces, todas esas teorías o ideologías todavía están ahí. Lo único es que están camufladas de otra manera, pero están ahí. Y están funcionando. Pero mucha gente no sabe. Por ejemplo, el existencialismo está ahí. Desmitificar también. Que es quitar los mitos, eliminar los mitos que rodean algo. El racionalismo, todo se ve por la razón. Hay Sigamos. para todos los gustos. ¿Me entiendes? Pero todo eso está ahí, sigamos. Sí, así es. Armando, ¿por dónde vamos? Pero no como una norma absoluta. Del movimiento existencialista surgió un teólogo llamado Rudolf Bultmann. Él intentó combinar la necesidad de una interpretación razonable con la necesidad de una experiencia subjetiva. Este teólogo no creía en los milagros. Ah, y era un teólogo. Y no creía en los milagros. Teólogos. Era un teólogo, mi gente. Usted ve, por eso hablamos de los académicos, ¿eh? Sí, Que hay mucha gente académica, pero no tienen el espíritu. Miren, hermano, hay gente que va, oiga, y lo que me están viendo por aquí, por el Face. Por el YouTube. no, por internet, por los medios que estamos usando. Oiga bien, hay gente que se sientan en una universidad, hermanos. Oiga bien, oiga esto. Y van que quieren aprender de Dios con una fe sana. Hermano, y mucha de esa gente pierden su fe en una aula teológica. Oye, pierden su fe en Dios, esa fe creciente y llena Esa es la voluntad de Dios. de sensibilidad a la voluntad de Dios. Hermanos, en esa aula teológica pierden su fe. Así es. Oye, porque los líderes o los maestros están enseñando cosas raras y están enseñando estas teorías. Pena. Y el toque de queda, aquí viene el punto, mayormente. El Apocalipsis.
¿Me entiendes? Gente que va a una escuela teológica y se da cuenta que lo que están enseñando no es verídico, no tiene fundamento bíblico, o te enseñan una verdad a media. No digo que todo sea así, pero hoy en día la mayoría están en esa situación. A mí me han dicho de gente que ha ido de padre hasta cristiano, que perdieron la fe en una aula teológica, en una universidad teológica, Wow. porque los que le estaban enseñando teología ni siquiera creyente era. O sea, pero no sabían cómo, o sea, ignoraban el sentido original del autor, solamente se enseñaban como Lo que ellos lo básico. su teoría y sus cosas, pero Su el historia. punto está es que cuando tú ves que una persona que es teólogo está enseñando y que esa persona ni siquiera cree en Dios, Ya, es un profesor. es simplemente académico, por eso choca. Hay muchos teólogos así. Y pueden enseñar muchas cosas, pero también ellos infiltran sus cositas. Porque, por ejemplo, cuando se trata el libro de Apocalipsis, ahí que tú te das cuenta de Como que le pasaba a Pablo, hermano, que él sabía mucho, Sí. pero él no tenía el Espíritu Santo, entonces eran... exactamente. Ahora, pero el punto de esta gente es que dañan, Ya. Claro. ¿me entiendes? Que dañan Sí, porque le obligan a utilizar esos métodos. esos métodos. Entonces, ¿qué pasa? Que no le dan, Castrados. por ejemplo, hay teólogos que creen, por ejemplo, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero la Biblia no es la palabra de Dios. En otras palabras, son parte inspirada y parte no inspirada. No. Eso es toda. Entonces, ahí es que vienen los problemas. Por eso es importante estudiar todo esto para evitar caer en esos errores y perder la fe en una aula teológica. Que usted sea resistente y capaz de estudiar y sacar el título si tiene que sacarlo y mantener su fe. Así es. Eso es, ¿Me entiendes? perdón, Entonces, diga, no, como una película que... rápido, varón, que el tiempo se nos va. Una película que dice un profesor teólogo a los estudiantes cuando comienzan el semestre, él le dice, Dios no existe. Entonces hay un joven que es cristiano que le dice, Ah, sí, yo la que vi. existe, y ahí comienza El debate. su debate de demostrar lo contrario que decía el profesor. Ok, aquí, Violeta, sigamos. Hermano. Sí, Este pero teólogo- Del movimiento pero existencialista. no, Siga ahí, comienza ahí, por favor. milagros, pero no. Oye, a milagros. Ah, ya. De los teólogos también manifestó un intérprete de mitificar. Ya me perdí. No, Ah, del milagros. movimiento, pero comienza no el quería movimiento, rechazar. comienza el Del movimiento. movimiento otra vez. existencialista surgió un teólogo llamado Rudolf Bultmann. Sí. Él intentó combinar la necesidad de una interpretación razonable con la necesidad de una experiencia subjetiva. Este teólogo no creía en los milagros, pero no quería rechazar del todo la Biblia. Afirmó entonces que los milagros simplemente eran mecanismos literarios antiguos que comunicaban la verdad mediante mitos. Ah, no. So. Entonces Dios usa mitos. So. Entonces Dios era mitológico. ¿Está entendiendo lo que está entendiendo los problemas? Y bueno, y esa gente escribe libros, So. esa gente ha escrito libros, y mucha gente lo leen. Claro. Y Fernando. Sigamos. Que comunicaban la verdad mediante mitos. También manifestó que el intérprete debe desmitificar, remover los mitos. ¿Cómo fue? Tiene que quitar los mitos. Entonces la Biblia usaba mitos. No. Pero eso es una forma de quitar el sentido original Del autor. del autor. Siempre se basa ahí. Todo eso viene por eso. Sigamos. Un texto para encontrar su verdadero significado. La caída era vista como una leyenda que demostraba la debilidad de toda la humanidad y no era vista como un relato histórico real. Oh, era una leyenda que demuestra simplemente la debilidad humana. La manzana no era manzana, la serpiente no era El serpiente. diablo no existe. El diablo no, No hay no era infierno. diablo. Tú puedes hacer todo. Todo era místico ahí. ¿Ya? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo la problemática? Entonces, Testigo de Jehová, no hay ahora viene el punto. ¿Qué clase de fe van a tener los estudiantes? No, y esto es una verdad importante que es que es el origen del hombre y de la mujer, de Adán y Eva y todo esto. O sea, ahí está. Atacando directamente que Y ahí es el problema, porque muchos dicen, no, pues entonces, ¿cuál es el origen de nuestra existencia? Y es una de las preguntas más
presente que es el ser humano, del origen. El origen está claro. Y la Biblia demuestra el origen del ser humano. Sí, pero si ya esto... De que el hombre, de que el diablo ha traído mucha confusión y un sancocho y un caldo de confusión para que el hombre se confunda y no llegue a aceptar la Biblia. Entonces ya van a formularse toda clase de teorías del Big Bang, de la evolución, de Darwin, de la sopa de caldo, de extraterrestres, de los Anunnakis, de los grises, y todas esas cosas van a venir para decir, bueno, venimos de allá, somos polvo cósmico, nosotros somos, nos plantaron aquí los Anunnaki, y todas esas cosas, porque rechazan la Biblia, rechazan al autor original, el sentido del autor original, lo rechazan. Entonces al rechazar eso, ya se van a formular cualquier teoría que simplemente, hoy tenemos la teoría de la cuerda, todo eso, que simplemente te va a llevar a otra teoría, a otra teoría, a otra teoría, porque toda esa teoría caen al vacío. Claro. Sí, no respalda. No hay una fuente, porque todo es teoría. La teoría de la evolución, eso es teoría. El Big Bang es teoría. La Biblia no es teoría. Es una verdad. La Biblia es la verdad y tiene historia, Es la base de toda verdad. tiene presente y tiene futuro. Entonces ahí es que viene el problema del hombre. El hombre no acepta. Entonces, al no aceptar lo que el autor original dijo, entonces vienen las teorías. Viene la teoría de la acomodación, de la adaptación cultural, la de existencialismo, de desmitificar, viene la teoría de la crítica de la fuente. Todo eso viene. Viene la teoría de Darwin, viene la teoría de la evolución, del Big Bang, la teoría de las cuerdas, etc. ¿Cuál es la teoría de las cuerdas? Nunca he escuchado. Eso es científica de cómo Una teoría, te digo otra teoría, dice. cómo se creó el universo, cómo está compuesto todo, todas esas cosas. Porque todos esos científicos buscan la teoría definitiva. Ya. Pero la verdad definitiva está en las escrituras. Amén. Y es las escrituras. Y si la rechazas, Y si la rechazan, van a estar dando vuelta en el desierto de la ciencia. ya. Dando vuelta en el desierto de la ciencia. Pierdes la brújula. Todo. Brújula. Sigamos. Ya, eso. Un principio hermenéutico actual que tiene ciertas raíces en el enfoque existencialista de las escrituras es llamado la nueva hermenéutica. Se trata de un enfoque centrado en el lector más que en el texto. En este sistema, la pregunta del intérprete no es ¿qué significa el texto?, sino ¿qué significa este texto para mí? Aló. Para mí. Espérate un momento. Ya. Para mí. ¿Solamente para mí? No, porque tenemos que buscar Porque qué significa el texto conforme al escritor original. Entonces vamos a entender lo que significa no simplemente para mí, sino para todo el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Sigamos. En realidad, la segunda pregunta es válida, pero solo si se basa en la respuesta de la primera. ¿Entendés lo que acabo de decir? Sigamos. Un tema común en todas las formas de buscar un sentido más razonable es que la razón y los pensamientos humanos tienen más autoridad que las escrituras. Wow. El resultado final es una interpretación que refleja la cultura, las necesidades y los prejuicios del lector, en lugar de la intención original del autor. El existencialista se caracteriza por el énfasis Ve. ¿Qué? El énfasis en una experiencia interior. Hermana, con fuerza, por favor. El énfasis en una experiencia interior y el rechazo de los absolutos. Entonces, si rechazan lo absoluto, ¿están rechazando a quién? Dios. Porque Dios es absoluto, Dios es soberano. Al Dios el soberano es absoluto. También podría ser la D, ¿no? La eliminación de todo mito contenido. Cuando Rudolf Bultmann habló de desmitificar la Biblia, se estaba refiriendo al método de interpretación
en el que el intérprete tiene que, Violeta. Encontrar un significado Pero personal. de que Encontrar un encontrar un significado personal detrás de los mitos que rodean la verdad dada en la Biblia. entonces, toda esta teoría que surgieron, ¿cuál es la base y la raíz? La no aceptación, la no de lo que nos pone Ignorar el aquí. sentido Original del autor. Es por eso. Yeah. Y hasta el día de hoy vienen todas esas teorías. Por eso es importante estudiar la hermenéutica, las leyes, métodos y reglas de la interpretación bíblica para evitar caer en estas cosas. Objetivo primordial de la interpretación bíblica. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ahora ya tenemos la razón, no la razón, sino, oiga esto. el sentido. ¿No? No. El primer objetivo de la interpretación bíblica es buscar el sentido original de lo que quiso decir el autor, ¿verdad? Ahora vamos a el objetivo primordial de la interpretación bíblica. Sigamos. Hemos visto los tres principales errores de la interpretación bíblica que han sido cometidos a través de la historia. Sin embargo, la realidad es que todos ellos compartieron la misma equivocación. Todos recalcaban un sentido distinto al de los autores. Punto. Esa era la base de su fallo. Porque, hermanos, cuando tenemos la fuente, que es Dios, su palabra, y desde esa fuente edificamos, ¿qué dijo Jesús? El que edifica sobre la roca, ¿qué? No será conmovido. Vendrán vientos, soplarán todo, pero no caerá. Todos ¿Está entendiendo? Entonces, aquí viene lo siguiente, sigamos, Violeta. Consideremos la forma en que la búsqueda de ese significado singular afecta la interpretación y revisemos algunos ejemplos de este método de interpretación a través de la historia de la Iglesia. Objetivo 3.7. Diferenciar entre la interpretación singular de un pasaje y los principios y aplicaciones múltiples que pueden obtenerse de este. Hermano, nunca podemos sacrificar una verdad secundaria por la verdad central. ¿Está entendiendo? Hay un tema central. Y ese tema central tiene que ir desarrollándose por puntos principales. Y los subpuntos de los puntos principales que explican los puntos del tema tienen que ir desenvolviéndose y desarrollándose conforme al tema central. Hasta llegar al clímax o la conclusión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no podemos sacrificar la verdad central por una verdad secundaria. ¿Me doy a entender? Que todo tiene que ir en sincronización y sujeto al tema principal. Para no salirnos del contexto. Y vamos a ver para que usted vea. Sigamos. La interpretación, los principios y las aplicaciones. Entonces, interpretación. Los principios y Las aplicaciones. las aplicaciones. Sigamos. Imagínese que usted está presente en la lectura de un testamento que representa una fortuna para una persona. Ahora, imagínese una corte llena de personas que reclaman que el testamento la nombra a ellas como herederas. Obviamente, el testamento no puede significar algo diferente para cada persona. Para determinar lo que el testamento quiere decir, tenemos que determinar lo que el autor del testamento manifestó, no lo que los lectores del testamento quieren que diga. Aló. Lo que en realidad el testamento, ¿qué? manifestó. En otra palabra, lo que en realidad el contenido del testamento. No lo que la persona, los otros quieren decir, sino lo que el testamento dice en realidad. Sí. Por eso es que tenemos tanta locura, porque la gente no quiere aceptar lo que la Biblia dice tal y como es. Ya. ¿Usted ve lo importante de estudiar la hermenéutica? ¿Usted ve lo importante de estudiar esta ciencia, que algunos dicen que no es ciencia, es una ciencia? Porque tiene reglas, tiene leyes, tiene métodos. Sigamos. Obviamente, así también ocurre con cualquier libro de la Biblia. Su significado es único, el que manifestó el autor. Páreme ahí. Su significado es único. ¿El que manifestó quién? El autor. Ahí es que está el punto. Esa es la columna vertebral
¿qué dijo el autor original? Por eso hay que usar todos estos métodos para evitarse estos problemas. ¿Por qué aquel cree de esta manera y el otro cree de esta manera? Vete a la fuente y a la base de su interpretación y tú verás que uno de los dos está delinqueando en los métodos de interpretación, o las normas de interpretación, o las reglas de interpretación, o las leyes de interpretación. Se va a dar cuenta de por no usarla, aquel cree diferente. Este dice que los aritos, que las argollas son pecado, el otro dice que no. Él dice que el pantalón es pecado, el otro dice que no. Pero ¿por qué te dice que el pantalón es pecado y este dice que no? Ya. ¿Dónde se basan? ¿Cuál es su forma de interpretación? ¿Cómo están usando las escrituras? ¿Cómo la están interpretando? Están usando la verdadera herramienta para interpretarla. Han descubierto el sentido original del autor en el libro para poder así definir todo lo que en el libro hay. Conocen el contexto de la cultura, el contexto histórico, el contexto lingüístico, el tiempo, el contexto del libro, el contexto remoto, el contexto inmediato. ¿Entienden ellos lo que es el hebraísmo? ¿Están entendiendo por qué mucha gente da malas interpretaciones? Porque no entienden el idioma de la Biblia. Ese es el punto. Al no entender el idioma de la Biblia, entonces interpretan la cosa a su manera. Sigamos. Numeroso. La afirmación, La afirmación de que un pasaje tiene solo No. ¿no? O no tiene sentido. Oh, ya. Sí, El error error. central de los intérpretes a través de la historia de la iglesia ha sido omitir el principal objetivo de la interpretación bíblica, que consiste en encontrar el mensaje del autor a su auditorio original. Subraye eso. No tiene sentido. Es importante. Subraye eso. Léame ese párrafo otra vez, esas oraciones. El error central de los intérpretes a través de la historia de la iglesia ha sido omitir el principal objetivo de la interpretación bíblica, que consiste en encontrar el mensaje del autor a su auditorio original. Ya. La interpretación, los principios y las aplicaciones. Sigamos. Permíteme. Ya. La afirmación de que un pasaje tiene solo una interpretación no implica que los principios eternos y aplicaciones actuales de un pasaje no puedan ser numerosos. Tampoco implica que exista una sola forma de enseñar o predicar un texto dado. Seguramente cada cultura y generación lo enseñará con énfasis variados y diferentes planteamientos. Esto quiere decir, sin embargo, que el sentido del texto debe estar fundamentado en el significado que el autor original le dio. Oye, siempre está haciendo énfasis en lo que quiso decir el autor original. Siempre. ¿Por qué fallaron? ¿Por qué cometieron los errores? ¿Por qué tenemos falsas interpretaciones? Porque rechazaron o no aceptaron lo que el autor original quiso decir. Esa es la realidad, hermanos. Sigamos. Así como el tronco de un árbol es la fuente común de muchas ramas y las ramas la fuente de muchas hojas, el sentido original y único del texto puede producir muchos principios que a su vez pueden ser aplicados de muchas formas en nuestra vida individual. En otra palabra, hay un sentido original y alrededor de ese sentido original, de lo que quiso decir el autor, se desprenden puntos principales. ¿Me doy a entender? Vienen puntos principales, pero esos puntos principales no pueden ser el tema central, sino que expliquen el tema central de lo que el autor en realidad quiso decir. ¿Me doy a entender? Sigamos. Examinemos las diferencias entre la interpretación, los principios y las aplicaciones.
La interpretación es una. Es la comprensión de lo que el escritor original comunicó a su auditorio original. ¿Qué es la comprensión? Esa es la interpretación. Y la interpretación es la comprensión de lo que el escritor original comunicó a su auditorio original. Siga. Aunque nadie puede extraer el mensaje perfectamente, ese es el objetivo hacia el que todos los esfuerzos de interpretación deben dirigirse. Una vez que el mensaje se ha descubierto, constituye el fundamento de todo lo que se aprende y aplica del pasaje. La interpretación, principio, aplicación, aplicación, aplicación. ¿Ves? ¿O no? Una sola interpretación, muchos principios, de cada principio muchas aplicaciones. Pero Una sola todo está interpretación. basado ahí. Están en línea. ¿Me entiendes? Pero todo está basado ahí. Sí. No alteran el sentido original. No. Sí, Es la base, el sentido original es la base, pero no lo altera. Sigamos. Veamos un ejemplo de el segundo libro de Corintios, capítulo 2, del 5 al 11. Mientras usted lee el pasaje, note que se está hablando de perdonar a un hombre que ha sido disciplinado por la iglesia de Corinto. Antes de apresurarse a hacer aplicaciones personales, probablemente usted querrá recrear la historia original de la manera más exacta posible. En unas cuantas palabras, yo le sugeriré una interpretación semejante a lo siguiente. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto con relación a la conducta inmoral de uno de sus miembros. Él recuerda a los miembros de la iglesia que ya les había escrito, probablemente en la primera carta de Corintios, capítulo 5. Y les había dado la instrucción de expulsar al hombre de la iglesia, aunque ésta inicialmente titubeó en excomulgar al ofensor. Ahora estaba renuente a restaurarlo a la comunión después de su arrepentimiento. Pablo está exhortando a la iglesia a perdonar y amar al hermano arrepentido y a recibirlo nuevamente en completa comunión. En ausencia de esta aceptación, el diablo podía tomar ventaja del hermano débil y sin protección para traerlo de nuevo al pecado. Esta interpretación podría ser mucho más detallada, pero sirve como un ejemplo para encontrar el sentido que se propuso el autor. De este significado podemos extraer varios principios, pero solo mencionaremos dos. Primero, el pasaje enseña que la función de la iglesia en la disciplina, no de castigar, sino restaurar. Segundo, observamos que una inflexible actitud en la disciplina da al diablo la oportunidad de volver a capturar a los cristianos débiles. Observe que estos principios son verdaderos en todas las culturas del mundo y en todas las generaciones de la iglesia. En contraste, una aplicación trataría sobre una persona y detalles específicos en su iglesia. ¿Conoce usted a alguien que ha sido disciplinado con la intención de castigarlo en vez de restaurarlo? ¿Está esa persona dispuesta a regresar a la plena comunión, pero sigue siendo rechazada por la iglesia? ¿Establece su iglesia algún curso específico de acción para verificar que una persona está genuinamente arrepentida? Estas preguntas específicas son ejemplos de aplicaciones locales específicas de los principios mencionados. Otro ejemplo sería preguntarse a sí mismo si tiene una actitud de falta de perdón hacia un hermano que cayó en pecado y que busca ahora su comunión. Como puede ver, la diferencia entre los principios extraídos de una interpretación y las innumerables aplicaciones de estos principios es que estas últimas trasladan los primeros a nuestra vida personal. Las siguientes afirmaciones son extraídas de un estudio de 1 Corintios capítulo 5. Haga concordar con cada afirmación izquierda con la palabra que la identifica apropiadamente, la derecha. A. Cualquier miembro que cometa pecado de fornicación debe ser sacado de la afiliación de la iglesia por lo menos durante 6 meses y solo ser reintegrado después de un arrepentimiento comprobado. Esto es una aplicación. Sí, es una aplicación. Sí. Ve, el pastor tiene el derecho de quitar la salvación a cualquier miembro de la iglesia Es una que falacia. falle. Es una falacia, la 4, no pertinente.